Bienvenidos a todos, felices fiestas y hoy, como podéis ver, vamos a dar un mini curso de trading para novatos. Así que no sé los que vamos a hacer en esta ocasión, ayer era Navidad, pero bien, nunca es mal momento para aprender trading. Así que os doy a todos la bienvenida. Como podéis ver, en esta ocasión no ha habido encuesta. Normalmente el día antes, el viernes, hago una encuesta en la comunidad de YouTube y allí elegís el tema. Pero justamente ayer era el día de Navidad y por lo tanto era un día festivo, yo estaba haciendo fiesta y no hice la encuesta, pero eso no significa que no vayamos a tener hoy el directo. Bajo el volumen porque me escucho un poco fuerte. Vale, ya está. Y vamos ya con este curso. A ver. Lo primero de todo, ¿qué es el trading? El trading es la compra o venta de activos. Entonces, al comprar y vender, uno puede sacar un rendimiento económico. Aquí podéis ver, por ejemplo, un gráfico de, en este caso, del euro contra el dólar, porque el euro tiene un valor y el dólar otro. Es un caso de un mercado de Forex, ¿no? Las divisas. Después hay muchos otros, como el más popular o más conocido, que es las acciones. Las acciones es que tú puedes comprar un trocito de una empresa. Si tú personalmente no quieres ser un empresario, pero ves que hay algunas empresas que crees que pueden ir bien, tú puedes tener un pedazo de esa empresa y si pues sube su valor en bolsa, puedes acabar teniendo un capital mayor al de cuando invertiste inicialmente, ¿no? Y se trata de eso, de comprar barato y de vender caro. Bienvenidos. Veo que ya os vais sumando a la emisión. Si queréis que os salude, podéis escribir en el chat y yo os saludo. José, Max, que también manda saludos, Sergi y Ember, que manda unas buenas tardes. Pues ya sabéis, si utilizáis el chat, pues yo iré resolviendo dudas. Ahora si queréis que mande saludos, pues también lo podéis usar y después cuando ya me pongo al grano, pues podéis resolver vuestras dudas de todo tipo. Entonces, ¿qué representa un gráfico de bolsa como este? Pues en un tipo de gráfico de este tipo hay dos ejes, ¿no? Hay el eje vertical, que es el eje de precio, el eje P, el precio, y después hay un eje horizontal, que es el eje T, de tiempo. Entonces, eso significa que, por ejemplo, ahora que está en este punto de aquí el gráfico, está a un precio determinado, a 1.12. Eso significa que por cada dólar, porque el dólar está al lado derecho, el euro está a la izquierda, cuando es así es que para comprar un dólar se necesita al revés, me estaba liando ahora. Para comprar un euro se necesita 1,29 dólares. O sea, este valor de aquí es la cantidad de dólares que necesitas para tener un euro. Y en este momento de aquí era 1.129. En cambio, aquí arriba era 1.56. Entonces, ahí necesitabas 1,15 dólares para tener un euro, aquí abajo necesitabas menos, de tal manera que aparte de con empresas hay muchos mercados, como en este caso el Forex, donde puedes sacar un rendimiento. Pero ¿qué significa que aquí estaba 1.12 y en cambio en este punto estaba 1.15? Pues esto es el eje tiempo. Si bajamos, vemos que esto es el 24 de enero, esto en cambio era el 9 de enero. Estamos en años anteriores, ¿eh? Hoy el mercado está cerrado y estoy en un simulador para daros la clase. Entonces, esto es un simulador que se llama Forex Tester, donde os explico cómo funciona. Después os diré cómo lo podéis descargar y si queréis poneros a practicar con el contenido que yo os doy en este curso, pues después empezar a trabajar un poquito con el gráfico y ver que sí que se puede ganar un dinero. Bien, aprovecho para saludar a Rusé,
que manda saludos, a Sir, que dice buenas tardes, EZ, a JDTech también nos saluda, y Naruto, perdón, que nos saluda desde México. Bueno, en realidad se llama Gustavo. Saludos a Gustavo desde México, también a Line y a Max Borsa, que dice, ¿cada cuándo haces directo? Mira, hago directo todos los sábados, entonces normalmente el día anterior, el viernes, hago una encuesta preguntando qué queréis que haga en el directo. En este caso no hubo encuesta el día de ayer porque era Navidad, pero he hecho el directo igualmente pues sin preguntar, he hecho lo que yo he pensado que podía ser interesante. Por lo tanto, cada sábado a las 18 horas de España, que es ahora mismo, ahora son las 18:06, es cuando hago el directo. Bien, entonces aquí podéis ver que el gráfico está representado con una línea y hemos dicho que el día 24 de enero pues el precio es 1,29, pero por ejemplo el día 2 de enero también el precio estaba en esta zona de 1,30, ¿no? ¿Qué pasa? No, me lié, 1,30 no, 1,13. Y al cabo de unos pocos días, una semana aproximadamente, el precio pasa a estar a 1,15. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues lógicamente, si solo comprábamos un euro, ¿no? Teníamos 1,13 dólares y comprábamos un euro, lo que acaba sucediendo es que de aquí a aquí solo habremos ganado pues 2 céntimos. Pero lo bueno aquí es que podemos comprar otra cantidad. Por ejemplo, podemos comprar 100 euros y al cabo de 9 días, si los vendemos, ganamos 2 euros en lugar de 2 céntimos, como era el caso si solo compramos uno. Pero eso se puede hacer con 1000, por ejemplo, o con 1000 y ganar 20 euros. O se pueden comprar con 10.000 y ahí ya empieza a ser algo más suculento, ¿no? 200 euros y así sucesivamente, ¿no? En el mercado tú puedes ir con cantidades grandes, existe un apalancamiento o si puedes tener una cuenta mayor que te permite pues aprovechar recorridos cortos. Eso es la opción de compra. Entonces, aparte de la compra, también hay la venta. La venta significa que tú puedes vender antes de tener algo a 1,15 y comprar a 1,129 y aprovechar esta caída. Entonces, ¿cómo puedes vender algo que todavía no tienes? Pues porque te lo presta el broker. A ti te permite entrar bajista, que se llama, una opción de venta, una opción bajista, una venta de acciones, depende del mercado, o en divisas pues una orden de venta. Entonces tú puedes entrar aquí arriba y vender aquí abajo. Por lo tanto puedes aprovechar movimientos alcistas o movimientos bajistas y aprovechar pues cuando en el mercado hay momentos de auge y también momentos de crisis, y así se hace. Pero esto, para simplificar, es un gráfico lineal. No es la fórmula habitual de trabajar los traders. ¿Cómo se acostumbra a trabajar? Pues o con barras, estos son las barras, que son un poco liosas de ver y dan más información que la línea, o con velas, que la vela es lo más habitual. Las velas es la forma más habitual de trabajar y ahora os voy a explicar qué diferencia hay entre la línea de antes y estas velas y por qué tiene más información. Yasmani manda saludos desde Bolivia, te doy la bienvenida al canal y para todos los nuevos, si os gustan mis contenidos, queréis aprender trading, dadle a suscribir y también a la campanita, porque así pues YouTube os va a avisar cuando hago directos como este. ¿Quién más mandáis saludos? Alain, a ver, Yasmini, no, Yasmini, perdón, es el... Yasmani, perdón, es el que quería saludos. Isaías desde Ecuador, muchos saludos para Ecuador. Yaret, también Miniox Beard,
que preguntas sobre brokers. Ahora te voy a dar respuesta. Argensis Parra desde Venezuela. Alexandre, que desde Venezuela también nos manda saludos y agradece pues que haga contenidos para enseñar trading. Max Studio, un habitual en el canal, saludos y feliz Navidad también para tú. Y Gretel desde Costa Rica, que también manda unas felices fiestas. Pues felices fiestas para todos. Y vamos ya al tema de la vela, pero primero pues le voy a dar respuesta a el que comenta sobre el broker EquoOption, y yo personalmente no he trabajado con dicho broker, no es el que más recomiendo. Entonces, si queréis un broker, a ver, aquí en plataformas, MetaTrader 4, podéis descargar una cuenta demo en el link que os dejaré ahora en el chat y también en pantalla. Es un broker que recomiendo, con el que podéis tener una cuenta, y desde Código Trading solo recomendamos el uso de una cuenta demo sin dinero y con la única finalidad de aprender en un entorno simulado y sin ningún tipo de riesgo. Ahí tenéis el link y también aquí en pantalla cuando el vídeo directo ya quede colgado, porque es un directo que quedará colgado. Entonces, aquí abajo tenéis para crear la cuenta demo y aquí un tutorial de cómo yo la creo, y así vosotros podéis ir siguiendo los pasos y acabar teniendo pues esa cuenta demo para MetaTrader 4. Entonces, vamos a explicar las velas. Las velas es una representación gráfica que, a ver, aquí yo puedo reducir el zoom y aumentar el zoom, pero si os fijáis la vela siempre representa, cambia de tamaño, ¿no? Pero ella siempre representa lo que yo tengo puesto aquí, ¿no? Que son 4 horas. 4 horas, cada vela son 4 horas. ¿Y qué representa esta vela? Pues esta de aquí, como es de color negro o roja, es una vela bajista. Entonces, la parte alta del cuerpo, porque la vela tiene un cuerpo que es esta parte más gruesa, pues en una vela bajista, el alto es la apertura y el bajo del cuerpo es el cierre. Entonces, ¿qué son las mechas? Pues este punto es apertura y este cierre, y las mechas es el punto más alejado por arriba y por abajo al que ha llegado el precio, ¿no? El alto más alto y el bajo durante esas 4 horas. Esto en una vela que es bajista, ¿no? Una vela de color negro. El alto va arriba, el bajo abajo, ¿no? El cierre. Perdón, el punto de apertura y de cierre. En cambio, en una vela, por ejemplo, alcista como esta, es de color blanco, son velas alcistas, sucede lo contrario. Abre abajo y cierra aquí arriba. Eso, el cuerpo es apertura y cierre. Si es blanca, significa que ha abierto abajo, ha cerrado arriba. Si es negra, ha abierto arriba, ha cerrado abajo. Y después la mecha, que podéis ver aquí es más larga, es durante esas 4 horas el recorrido que ha tenido dicha vela. Entonces podéis ver que hay casos donde el precio casi que abre y cierra en el mismo punto, y que también las mechas son cortitas y que durante esas 4 horas ha habido poco movimiento, y eso se llama volatilidad, que en ese momento hay poca volatilidad. En cambio hay otras velas como esta de aquí, que la apertura y el cierre están más o menos cerca, pero después durante esas 4 horas ha habido un gran recorrido, ¿no? Que es lo que se representa en la mecha. Si tenéis cualquier duda, voy paso a paso, y si tenéis cualquier duda podéis usar el chat en directo o los comentarios también. Si no estáis viéndolo en directo, tenéis los comentarios, y yo en los comentarios pues siempre voy respondiendo cualquier cuestión que tengáis. ¿De acuerdo? Ya hemos visto la representación en velas. ¿Qué diferencia hay con la representación a esta de aquí, el gráfico de barras? Porque veis, aquí tenemos gráfico de velas, gráfico de barras y lineal. Entonces, el de barras, al lado izquierdo hace la apertura y al lado derecho el cierre, y la mecha o la barra representa el punto máximo y mínimo que ha habido durante esas 4 horas. Entonces, si cogemos una barra y la apertura
la llegamos hasta aquí, bajamos, cerramos por aquí, y como ha abierto arriba y cerrado abajo lo pinto, pues ya tenemos una mecha, ¿veis? Qué fácil se pasa de del gráfico de este tipo a un gráfico de velas, es así de simple. Y un caso alcista, que es el que hemos visto antes, este de aquí, abre el lado izquierdo, y si yo hago este rectángulo, pues acabo teniendo la vela, y como ha abierto abajo y cierra arriba, pues esta sería un alcista, así se transforma. ¿Qué diferencia hay con el lineal? Pues que el lineal solo tiene cierres. El gráfico lineal, solo cada 4 horas se ve el punto de cierre, ¿no? Que son estos puntos de aquí, y es lo que va formando, ¿no? En estas intersecciones, cada 4 horas se forma el punto que se une con el anterior. Entonces ahí falta bastante información. Yo recomiendo el gráfico de velas. Entonces, del mismo modo que aquí vemos una vela de 4 horas, yo puedo ir aquí y decir, y en una hora, pues mirad, esa vela que eran 4 horas, aquí vemos que son 4 velas, ¿no? Y la vela que veíamos ahora se representa con 4. Son estas 4 forman la que veíamos antes. Pero esto todavía se puede desfragmentar más. En 30 minutos, ahora son 8 velas. ¿Veis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Desde esta vela hasta aquí es la que antes veíamos en 4 horas. Y así, pues 5 minutos, que aquí todas estas forman esa vela de H4, 1 minuto, ya veis, en 1 minuto como se ve, o incluso podemos ir para arriba. Aquí cada vela es un día, o cada vela es una semana, o un mes, en este caso. Entonces volvemos a las 4 horas, y bien, una vez sabemos la información básica que hay en un gráfico, ¿qué más hay? Saludos a Rubén desde Paraguay, nos manda saludos y felices fiestas. Bien, pues aquí una cosa muy obvia es la siguiente. Para empezar a ganar tienes que tener una estrategia. Y esa estrategia tiene que ser rígida. ¿Por qué? Porque puedas repetir y hacer un análisis en el pasado y ver que realmente funciona. Entonces ahora yo no voy a profundizar muchísimo, lo voy a hacer todo muy de iniciación y superficial. El que quiera más información, podéis hacer el curso gratuito. Entonces os paso el link de la academia, ahí lo tenéis, y en pantalla también os dejo el link de la academia, y aquí tenéis el curso gratuito. En este curso gratuito, pues a diferencia del curso de hoy, ya es un curso de iniciación, pero con 30 videolecciones, donde iréis aprendiendo ya con más profundidad. A cada lección tiene vídeo y además texto e imágenes. Entonces también os voy a pasar el link aquí del curso gratuito, también os dejo el curso gratuito en pantalla, no solo la academia, y ahí tenéis, si ya queréis aprender más, cuando acabemos el vídeo, pues podéis continuar con la formación allí, un curso totalmente gratuito. Y bien, lo que os decía es que necesitas tener una estrategia. Entonces, una estrategia significa un motivo en el cual en ese momento entras. Por ejemplo, una de muy simple son las líneas de tendencia. Si os fijáis aquí, si voy uniendo estas mechas, generan una línea diagonal. Al hacerlo con un lápiz me queda torcido, pero si cojo una herramienta de la propia plataforma, veréis cómo aquí uno estas mechas y me generan esto. A ver, es algo aprox. Aquí sí que toca, aquí se queda un poco corto, aquí se pasa, aquí se queda un poco corto, aquí toca, pero aquí también se queda corto. Pero si os fijáis, por aquí es como que el precio va rebotando. Entonces podemos trazar esa línea, eso sería una estrategia simple de trazar esta línea, y cuando la rompe podemos entrar. Al entrar en una operación, es muy importante definir en qué punto vamos a salir. Por ejemplo, el nacimiento de la línea de tendencia podría ser un take profit. El punto donde entramos se llama entrada. El punto donde salimos, si es en beneficio, porque esto sería entrar a la baja, ¿no? Esto es una LT alcista, buscamos que cuando se rompa, entrar a la baja, una orden de venta en este punto.
pues buscamos un profit. Y muy importante, tenemos que definir un punto de stop. Por ejemplo, podría ser este último bajo. Aquí un stop loss, un stop de pérdidas. Si entrando aquí el precio llega a este punto, pues ganamos. Imaginamos que aquí ganamos 10. Y 10 dólares, 10 euros. En cambio, si el precio después de esta entrada se hubiera ido en contra tocando este stop loss, por ejemplo, hubiéramos perdido 5. ¿Por qué perdemos menos en esta operación de lo que ganamos? Pues porque la distancia entre entrada y stop es la mitad aproximadamente que la de take profit, que es más o menos el doble. Lo estoy haciendo a ojo, ¿eh? Eso sería un ratio favorable, ¿no? Un ratio en el que cada pérdida es la mitad, es un ratio de 2R, que los TPs. Los TPs son 2 veces el R, el ratio, 2 veces el stop loss acaba dando el take profit. ¿De acuerdo? Para hacer lo mismo al alza, y ahora vamos a hacerlo, pues trazamos una LT, que ahora ya se está moviendo un poco más horizontal. Si os fijáis, había una línea de tendencia aquí, que la rompió muy suave, ¿no? Entonces cuando rompe muy suave podemos descartar, no entrar, pensar que simplemente es un cambio de velocidad. Pero en el momento que esto se rompa de forma más contundente, allí podemos entrar. Entonces vamos a buscar, mira, ahí ha roto y podríamos tomar una entrada. Entonces, en este caso ya voy a posicionar la entrada. Si vosotros queréis probar lo mismo con este simulador, ¿no? Que yo puedo ir adelante, atrás, si pulso aquí, pues puedo tomar la entrada. Yo le digo, mira, quiero X lotes, la cuenta es de 10, como podéis ver aquí. Pues si con una cuenta de 10, si fuéramos a un lotaje, sería entrar con 0.1. Si la cuenta en lugar de 10 es de 1000, sería 0.01. Eso sería un poco una lógica a seguir. Si tenemos en lugar de 10.000, 100.000, ya podemos meter un lote. Y si tenemos 1.000.000, ya podríamos meter 10 lotes. Pero en este caso, como la cuenta es de 10.000, sería 0,1. Otra opción es ir a interés compuesto. El interés compuesto significa que en cada operación siempre perdemos un porcentaje de la cuenta. Por ejemplo, ahora ponemos un 1. Eso significa que una vez definido el stop, con ese stop loss, nos definirá en qué punto cierra la operación con una pérdida del 1%. Por lo tanto, si entramos aquí y ponemos el stop loss aquí abajo, este recorrido será el 1%. Y si a esta distancia será un 1% a favor, y al doble de distancia será un 2%, ¿no? El doble. Pero esto es menos 1% de la cuenta y esto es en positivo. Yo recomiendo trabajar de esta manera, más que con un lotaje fijo, porque siempre tiene que haber un stop de pérdidas, un punto donde cortamos, y de esta manera lo definimos bien. Aquí compramos y bien, ahora ya sería definir el stop loss, que lo ponemos en este extremo, y el take profit, pues que lo podemos definir en este punto de aquí. Y compramos. Acabamos de poner una orden de compra. Si os fijáis, aquí se nos escribe take profit, porque aquí estamos alcistas, comprando, ganamos si llega a este punto, el take profit. En cambio, si llega aquí donde pone stop loss, perdemos. Y aquí pone buy. Si fuera una venta, pondría sell. Eso es comprar y vender en inglés. Entonces, el lenguaje en las plataformas de trading siempre es en inglés, pero al final son unas pocas palabras. Entonces, ahora estamos perdiendo 20 céntimos. ¿Por qué entramos perdiendo si aún no se ha movido el precio? Porque eso es lo que le damos al broker, es la comisión que se lleva el broker. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver qué sucede en esta entrada. De momento la operación va subiendo y una vez llegados a este punto, que ya ha corrido todo esto, lo que podemos hacer es desplazar el stop. Es tan simple como subir el stop hasta este punto. Y en caso de que el precio se dé la vuelta, ya no podemos perder dinero. Si os fijáis, yo ahora también podría cerrar con una ganancia de 87. Simplemente pulsando aquí encima, cierro posición y gano esos 87. Pero en caso de que diga, no, yo me quiero ganar el doble porque está a medio camino,
aquí en lugar de 87, pues puedo ganar unos 170 aproximadamente. Si yo quiero, no, yo voy a por los 170, lo lógico, cuando ya ha corrido todo eso, es coger el stop loss y quitar el riesgo. Aquí ya no hay riesgo. Si os fijáis, hay un pequeño recorrido que es un beneficio ya asegurado que tenemos. Entonces, un pequeño recorrido que cubre lo que es las comisiones del broker y nada, y algún céntimo de propina, ¿no?, que nos acaba dando la operación. Entonces, vamos viendo si esto acaba evolucionando en un take profit o como va pareciendo que acabará siendo, pues no, ha acabado en break even. No pasa nada. Si os fijáis ahora, los 10.000 son 10.001. Por lo tanto, hemos ganado un euro o dólar, ¿no? Depende de cómo sea la cuenta. La cuenta, aunque sea euro-dólar, puede ser en euros o en dólares, ¿eh? Y podéis comprar y vender o incluso otra divisa. Luis manda saludos desde México. Sir Tech dice que es un curso muy bueno para iniciarse. Supongo que habla de código A, ¿no?, del curso de iniciación que os he dicho ya para profundizar un poco más, porque lógicamente este mini curso pues va a ser todo muy superficial. Ya si queréis profundizar y dar unos cimientos más sólidos, ahí lo tenéis. Entonces, importante, para poder trabajar como estoy haciendo yo con este simulador, os paso el link donde tenéis un tutorial de cómo descargar y todo lo demás. Os he dejado el link en el chat y también en pantalla cuando el vídeo ya esté colgado. Aquí tenéis el Forex Tester 4, que es un simulador, es el patio de entrenamiento. Lo mejor es empezar ahí, donde no puedes perder dinero, puedes avanzar, retroceder, hacer un montón de operaciones en un ratito, cosa que si ya estáis con el mercado en vivo, pues por ejemplo hoy que es sábado está cerrado, mañana que es domingo también, en el caso de las divisas. Además, la velocidad, pues cada vela son 4 horas o temporalidad que pongas, pero tienes que esperar. En cambio aquí tú defines. Entonces podéis comprar el Forex Tester 4 en este link o tener una versión demo. La versión demo es de un mes, se descarga desde el mismo punto. Si lo compráis aquí, tenéis la ventaja de que si acabáis adquiriendo la versión de pago, tenéis un descuento especial de código trading y está por debajo del precio oficial. Entonces, en ese link podéis bajar de momento una demo que tenéis un mes de data. Si queréis tener 20 años de data, allí ya necesitaréis pues la versión completa. Bien, hemos visto que esta operación, si lo hubiéramos pedido, pues la distancia 1R nos hubiera dado TP, en cambio nos ha dado un break even. Entonces, ahora estaríamos en el mismo punto, ¿no? Por ejemplo aquí está con esta bajista, o antes estaba con esta alcista. También una opción muy simple es la siguiente, mira, antes de ya trazar esta de aquí, retrocedo, porque el simulador te permite retroceder, y una cosa que se puede hacer es, como aquí ya nos rompe la línea, bueno, en realidad ya se rompe aquí, como aquí nos rompe la LT, ya podríamos decidir cerrar, y si fuera así, cerramos la operación. Si os fijáis, en lugar de 1 euro, pues aquí se han ganado 44. Pero no vamos a hacer trampas, y lo que haremos es lo que habíamos hecho. Eso sería ya para entrar bajista, o sea, y mira, voy a hacer el ejemplo para que veáis la entrada opuesta. Yo en este punto puedo cerrar esa operación e inmediatamente entrar en la dirección opuesta, poniendo el stop loss y el take profit en el recorrido anterior, y vendemos, y pues aquí vamos viendo cómo evoluciona, y bueno, cuando está por aquí ya movemos a empate, y en este caso, mira, me acaba de dar un take profit. Aquí no ha sido un take profit completo, aquí sí. Entonces, la fórmula más simple es esa. Ahora ya estaríamos, podemos borrar todo lo anterior para no liarnos con líneas. Ahora ya estaríamos dando seguimiento, perdón, esta no es, para las LT es esta de aquí. Ya estaríamos dando seguimiento a esto de aquí. Mira, aquí me rompe de forma contundente y ya compraríamos con el 1% de riesgo y vamos a ver si ahora nos da un stop, que es lo que nos falta por ver, o nos da un take profit o un empate.
Mira, pues ahí nos ha dado un stop loss y acabáis de ver las tres posibilidades y la cuenta ahora pues tiene 10.140, porque en el trading también se pierde. Aquí en un momento hemos tenido este break-even, que al final lo que hemos hecho es seguir bien la estrategia de que cuando rompe la LT lo cerramos y entramos en la otra dirección. Como el precio va haciendo tendencias, si os fijáis, si aprendéis a trazar bien las líneas de tendencia, rompe pues hasta aquí, trazo la nueva línea, me rompe esto, pues al alza, a la que me rompe otra vez, a la baja, me rompe otra vez, pues al alza, y esta pues es la que no ha funcionado, ¿no? Y aquí lo mismo, ¿no? ¿Veis? Esta LT pues me haría entrar aquí y me llega al take profit, pero después ya me da otra entrada y esta en cambio pues no hubiera durado tanto, hubiéramos cerrado en break-even o en pérdida. Bueno, constantemente el precio va fluctuando, no va totalmente recto en todo momento, sino que va fluctuando. Entonces, la forma de ganarle al mercado es o comprar barato y vender caro, o vender caro y comprar barato. El orden da igual, se puede entrar a la baja o al alza. Y una vez hemos hecho este recorrido podemos cerrar aquí y meternos en la dirección opuesta. Eso ya habéis visto que no es problema. Vale, Sergi dice, Dave, con tu estrategia de código T, ¿en qué momento pasas de pensar bajista en alcista y viceversa? Me guío por las líneas de tendencia y por el SAP. El SAP es la secuencia de altos y bajos. Entonces, si queréis aprender la secuencia de altos y bajos al detalle, en el curso gratuito tenéis pues ahí una lección donde explico al detalle la secuencia de altos y bajos. Entonces, de forma muy resumida, aparte de, por ejemplo, aquí esta LT, el último punto de la LT acostumbra a ser el SAP, que es una secuencia, ¿no? Aquí hay un bajo, un alto, otro bajo, otro alto, otro bajo y finalmente este alto. Entonces esto, si lo unimos, nos crea el movimiento que va dando el precio. Cuando esto se rompe, pues ya empieza una nueva secuencia de altos y bajos. Si os fijáis, aquí hay un alto, alto y alto, y aquí hay los bajos, bajo, bajo y bajo. Y lo mismo, cuando me rompe esta LT, también me está rompiendo el SAP, que el SAP es el último alto. Cuando el cambio es de alcista a bajista es que me rompe el último bajo, cuando es de bajista a alcista me rompe el último alto. Entonces, la conjunción del SAP y las líneas de tendencia me sirven para tomar la decisión con la estrategia código T. Sam nos manda buenas tardes y felices fiestas, lo mismo para ti, Sam. Peluche que manda saludos, bueno, hola, dice. Y Sebastián, saludetes Dave, qué majo eres, saludo a mi amigo Anastasio que te sigue desde Australia. Pues mando saludos a Anastasio y también te mando unas felices fiestas. Bien, si tenéis dudas, ahora es el momento para resolverlas. Mientras tanto, aprovecho para invitaros al canal de Telegram de Trading, de Código Trading. Ahí tendréis todos los días análisis, donde yo os indico las entradas que yo veo, las direcciones que está tomando el mercado y con la estrategia código T cómo las afrontaría. A cada día de la semana, cuando el mercado está abierto, os mando análisis. Además, pues se informa de todos los nuevos contenidos, promociones, etcétera, etcétera. Artículos en el blog, directos en YouTube, nuevos contenidos en la web, cualquier cosa, allí en el canal de Telegram lo tenéis. Así que si os hacéis del canal, estaréis al caso de todo. Y a ver, pues ya si llegamos a los 4.500, que falta 7 miembros únicamente, y ya superamos la línea de los 4.500 en el canal de Telegram. ¿Cómo lo podéis hacer? Pues en el link que os he dejado en el chat, podéis entrar al canal de Telegram y también os lo dejaré aquí en pantalla. Entonces veo que no os quedan dudas de cómo
funciona de forma básica. Hoy es un mini curso de trading para novatos. He intentado ir de lo más básico, de qué representa un gráfico, qué es el trading, qué mercados pues principales está representando. Tampoco he entrado al detalle, pero aparte de las acciones de empresa, después hay índices, porque una acción es un trocito de una empresa, ¿no? Pero después hay un índice que, por ejemplo, hay el S&P 500, que hay las 500 empresas americanas más fuertes. Después hay materias primas, allí pues hay petróleo, hay oro, plata, etcétera. Entonces está el mundo del mercado de divisas, el Forex, que es con el que hemos hecho el ejemplo. Ahí se intercambia el euro con el dólar, la libra con el dólar o la libra con el euro, el yen japonés con el euro, con el australiano, con el canadiense, con el franco suizo, cualquier divisa ahí se cruza. Y después hay futuros, hay opciones, hay todo tipo de mercados, hay miles y miles de mercados al gusto de cada uno con lo que quiera invertir. Alan me dice, para tomar entradas usas el Fibonacci. A ver, en la estrategia simple de rompimiento de LT, de la forma que yo hoy lo he explicado, que es como una estrategia la más básica para empezar a practicar, ahí habéis visto que no, que solo trazo una línea que siga la tendencia, ¿no? Como el precio va marcando tendencias, pues yo trazo una línea. Ahora sería esta de aquí, ¿no? Y vamos a ver si nos la rompe. Bueno, muy sutil, ahí ya rompe de forma más decidida y aquí compraríamos, ¿no? Entonces aquí solo marco líneas. Con la estrategia código T, las trampas, que por ejemplo sería esta entrada, ¿no? Estamos bajistas, bueno, lo voy a hacer con una línea de otro color, azul, trampea, los que ya conocéis la estrategia, pues hubiéramos entrado, ahí sí que con el Fibonacci tomamos medidas y controlamos todo. Aquí hay una trampa muy clara. ¿De acuerdo? Entonces, esa entrada por rompimiento de LT era una LT realmente muy agresiva, ¿no? Cuando es así que no tiene cuerpo, el tema es que vaya fluctuando de forma más amplia como ahora. Aquí, y además era en contra de una trampa. Si os fijáis, la trampa es el engaño del mercado. Yo siempre opero pensando que el mercado está engañando y cuando hace esto que la gente aquí compra como hemos hecho, yo estaría entrando en venta porque lo veo como una trampa clarísima y esta trampa da take profit, si os fijáis. Max dice si compraría acciones de Alibaba. A ver, estamos con el cambio de año. Tenéis que pensar que de momento el inicio del año 2021 será bastante parecido al del 2020. No será que de repente el día 1 se acabó todo el problemón que tenemos y ya está todo resuelto. Entonces, de cara a la inversión en la primera mitad de año, yo la veo muy parecida a 2020. Significa que inversiones del tipo Alibaba, Amazon, empresas de videojuegos potentes, cosas de casa, de pedir, comprar a domicilio, todo eso, pues son inversiones más recomendadas a un plazo más corto, ¿no? Pero el año que viene, si todo va bien y para el verano ya hay una inmunidad de grupo en los países donde se está empezando con la vacunación y todo eso, pues ya cambiará bastante. Y a partir de verano, a final de año, ahí puede ser ya un buen momento para empezar con inversiones de los sectores que han quedado más tocados, porque como han quedado tocados, podemos coger precios muy buenos, comprar barato para acabar vendiendo caro cuando haya habido una recuperación. Esto a nivel de inversiones más macro, habrá dos partes en el año que viene, pasarán a ser como 2 años independientes, ¿no? La primer semestre, segundo semestre, si todo va bien, ojalá sea así. ¿Cómo sabes cómo entrar en cada hora? A ver, aquí os he dicho que cada vela son 4 horas, no 1 hora. Entonces yo me pongo una alarma cuando va a haber el cambio de vela de 4 horas y si me marca un rompimiento de la línea de tendencia, en esta estrategia en concreto, ahí iríamos a tomar la entrada. Si en lugar de 4 horas pongo 1 hora, ahí pues cada hora vas mirando y es simplemente dar un seguimiento. Cuando la vela se está formando no recomiendo para nada mirar el gráfico, solo cuando la vela está acabada. ¿Cómo identifico las trampas? Bueno, para ello te recomendaría ya que fueras a tomar el curso completo, porque una trampa
es el falso rompimiento de un nivel, ¿no? Como aquí tenemos, está la tendencia bajista, y en este punto rompe el nivel, pero solo es un engaño, si os fijáis después cae. Pues en este rompimiento de una resistencia para ir a la baja, un soporte para ir al alza, es donde tomo la entrada. Pero ya os digo, si queréis profundizar en eso, ya os vais a tomar el curso de aquí. Y si queréis ya mi mentoría, tenéis clases en vivo, tanto en VIP ya hay clases privadas, en el Elite y el VIP hay tutoría, y en el Pro pues solo hay aulas grupales, pero bueno, son grupos reducidos, todos vais trabajando. Aquí tenéis los cursos de la academia, os lo dejo ya por última vez, los cursos para los que ya queréis dar un paso más. También hay becas para Latinoamérica, para el que sea de Latinoamérica y se lo quiera mirar, tiene becas para entrar pues de becado en una formación avanzada. Bien, espero que os haya parecido interesante este mini curso. Si es así, dadle a me gusta, y si no os ha gustado, pues le dais a no me gusta, y así yo sé qué tipo de contenidos es el que más os gusta a todos. Y también no os olvidéis de darle a suscribir y a la campanita, para que YouTube os avise de todos los directos que voy haciendo y vídeos que voy colgando. No os olvidéis también de visitar la web códigotrading.com que veis en pantalla. Nos vemos en el próximo vídeo.